Bienvenidos una vez más a mi canal, donde la pasión por los dramas otomanos se encuentra con el análisis, la especulación y por supuesto, el buen chisme. ¿Cómo están hoy? Espero que estén recargados de energía y listos para sumergirnos en un tema que, me tiene la piel de gallina. Hoy, vamos a desentrañar un misterio que ha cautivado a millones de corazones en todo el mundo. ¿Puede el amor resurgir de las cenizas? ¿Son las segundas oportunidades algo más que un simple cliché romántico? Y lo más importante, ¿hay esperanza para nuestros amados Kerem Bürsin y Hande Erçel, los inolvidables Serkan Bolat y Eda Yildiz de Love is in the Air? Si eres fan de esta icónica serie, si te emocionaste con cada encuentro, cada beso, cada desafío que enfrentaron Serkan y Eda, entonces este vídeo es absolutamente para ti. Prepárense para un viaje a través de la esperanza, la especulación y la búsqueda de la verdad detrás de la relación más comentada del mundo turco. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, permítanme recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad de apasionados seriéfilos turcos. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí encontrarán análisis profundos, chismes jugosos, teorías descabelladas y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Así que no lo duden, suscríbanse ya. No se van a arrepentir, lo prometo. Y ahora sí, manos a la obra. Abróchense los cinturones, porque nos vamos a sumergir en el fascinante universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La relación que comenzó en el set de Love is in the Air fue explosiva. De ser Serkan Bolat y Eda Yildiz, pasaron a ser Kerem y Hande, una pareja real que conquistó el mundo. Era un amor digno de un cuento de hadas moderno, dos estrellas en ascenso, una química que traspasaba la pantalla, una conexión que nos hacía creer en el amor verdadero. Las fotos románticas inundaban las redes sociales, las declaraciones de amor eran constantes, los viajes juntos se multiplicaban. Era el sueño hecho realidad para sus fans, que veían en ellos la encarnación perfecta del amor idealizado. Todo parecía perfecto, todo parecía destinado a durar para siempre. Pero como en toda historia de amor, incluso en las más hermosas, la felicidad no es eterna. Y lamentablemente el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, y con la serie ya en su final, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón hecho pedazos. La pregunta inevitable resonó en todos los rincones del mundo: ¿qué pasó? ¿Por qué terminó este amor que parecía tan fuerte, tan auténtico? Y aquí, mis queridos amigos, es donde comienza la verdadera investigación. La ruptura de Kerem y Hande se convirtió en el tema de conversación número uno en redes sociales, en los medios de comunicación, en las tertulias de amigos. Todos querían saber qué había sucedido, todos querían encontrar una explicación. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora. Se mencionaron diferentes motivos, desde diferencias en sus estilos de vida hasta presiones de la fama y agendas laborales incompatibles. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que realmente llevó a esta pareja a tomar caminos separados? ¿Hubo una traición? ¿Se apagó la llama? ¿O simplemente las circunstancias los superaron? Una de las teorías más extendidas, y que a menudo se relaciona con este tipo de situaciones, es la famosa presión mediática. Estar constantemente bajo el ojo público, ser el centro de atención, tener que lidiar con rumores, noticias falsas, e incluso el acoso de los paparazzi, puede ser extremadamente agotador. Es difícil mantener una relación sólida cuando cada movimiento es analizado, juzgado y criticado por millones de personas. Imaginemos por un momento lo que es ser Kerem Bürsin y Hande Erçel: cada salida, cada cena, cada viaje se convierte en noticia. Cada foto, cada comentario, cada like es interpretado, analizado y diseccionado. La intimidad se vuelve un lujo inalcanzable. La privacidad se desvanece. Y a veces la presión es tanta que la relación se resiente. Aunque Kerem y Hande siempre se mostraron muy profesionales, e intentaron proteger su relación, la atención mediática era inevitable. La constante exposición, la falta de privacidad, y la presión de mantener una imagen perfecta pueden desgastar cualquier vínculo, por fuerte que sea. Es una carga pesada, y no todos están preparados para soportarla. Otro factor que se menciona con frecuencia es la compatibilidad en sus carreras y estilos de vida. Ambos son actores sumamente talentosos y exitosos, con agendas apretadas y compromisos profesionales en diferentes países.
Kerem con proyectos internacionales y Hande consolidando su carrera en Turquía y con propuestas en el extranjero. Viajar constantemente, pasar largos periodos de tiempo separados, puede ser un desafío para cualquier relación. La distancia, la falta de tiempo juntos y la dificultad para mantener una rutina compartida pueden generar tensiones y desacuerdos. Es difícil encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional, y a veces las prioridades cambian. Las ambiciones individuales, las oportunidades laborales y los proyectos personales pueden llevar a cada uno por caminos diferentes. Además de las presiones externas y las agendas profesionales, también se ha especulado sobre posibles diferencias en sus personalidades. Si bien la química en pantalla era innegable y parecían complementarse a la perfección, quizás, a puerta cerrada, las cosas eran diferentes. La realidad a menudo es más compleja que la ficción. Tal vez con el tiempo descubrieron que tenían diferentes expectativas, diferentes necesidades y que sus caminos simplemente no estaban alineados. La madurez de una relación, el paso del tiempo, pueden influir en la perspectiva que se tiene del otro. Las prioridades cambian, los deseos evolucionan, y lo que parecía perfecto en un principio puede dejar de serlo con el tiempo. Pero, ¿qué pasa con la posibilidad de una reconciliación? ¿Es posible que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Esta es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que alimenta nuestras esperanzas y nuestros sueños. Y la verdad es que no tenemos la respuesta definitiva. No sabemos qué está pasando en sus corazones. No podemos leer sus mentes ni predecir el futuro. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, las señales y ver si hay alguna esperanza. Podemos examinar las acciones, las palabras y el lenguaje corporal para intentar descifrar qué es lo que realmente está sucediendo. Y a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones. Después de su separación, Kerem y Hande han mantenido una relación cordial y respetuosa. No ha habido dramas públicos, peleas mediáticas ni declaraciones negativas. Se han enfocado en sus carreras, en sus proyectos individuales, y han continuado siendo profesionales en eventos públicos. Este es un buen signo. Significa que al menos se respetan mutuamente y que no hay resentimientos profundos. En el mundo del espectáculo, las separaciones suelen ser acompañadas de declaraciones picantes, acusaciones y dramas mediáticos. El hecho de que Kerem y Hande hayan evitado este camino, y hayan optado por mantener una relación de respeto y cordialidad, es algo muy positivo. Demuestra madurez, profesionalismo y un cierto nivel de cariño y afecto que aún persiste. En ocasiones se han visto juntos en eventos, ya sea por compromisos laborales o por amigos en común. Han posado para fotos, han intercambiado algunas palabras, pero siempre con una sonrisa y un trato amable. Estas interacciones, aunque sean breves, son significativas. Demuestran que no hay hostilidad y que la puerta a una posible amistad no está completamente cerrada. Las redes sociales también juegan un papel importante en todo esto. Los fans, como verdaderos detectives digitales, siempre están al acecho, analizando cada like, cada comentario, cada historia de Instagram. Y de vez en cuando, hay indicios que hacen saltar las alarmas. A veces likes en fotos de amigos en común, comentarios en publicaciones que sugieren nostalgia o cariño. Pequeñas señales que alimentan la esperanza, que nos hacen soñar con un reencuentro. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Qué han dicho Kerem y Hande sobre su relación después de la separación? Generalmente evitan hablar demasiado del tema. Prefieren mantener su vida privada y no dar explicaciones públicas. Sin embargo, en algunas entrevistas han expresado respeto mutuo y han reconocido la importancia que tuvo su relación en sus vidas. Han hablado de cariño, de buenos recuerdos y de la dificultad de las rupturas. Kerem, en alguna ocasión, ha mencionado que la separación fue dolorosa, pero que le guarda un gran cariño a Hande y que le desea lo mejor. Hande, por su parte, ha evitado entrar en detalles, pero ha reconocido el impacto que tuvo Kerem en su vida y la importancia de haber compartido esa experiencia. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la especulación y los rumores son moneda corriente. Muchas veces, los medios y las redes sociales exageran, inventan historias y sacan conclusiones apresuradas. Por eso es fundamental mantener la calma, no dejarse llevar por las emociones y ser objetivos al analizar la información. No debemos olvidar que Kerem y Hande son personas reales, con sentimientos, emociones y una vida privada que debemos respetar. No podemos pretender saberlo todo,
ni tener la respuesta a todas las preguntas. Lo único que podemos hacer es observar, analizar y esperar. Entonces, ¿lograrán Kerem y Ander reconstruir su amor? La respuesta es incierta. Nadie sabe lo que depara el futuro. El destino es impredecible, y el amor tiene sus propios misterios. Pero personalmente creo que hay una chispa, una conexión que sigue ahí. La química que tenía N en pantalla era real, y es difícil que esa magia se desvanezca por completo. Es posible que necesiten tiempo, espacio y madurar individualmente, pero la puerta no está cerrada. Tal vez el destino los vuelva a cruzar, y el amor renazca con más fuerza que nunca. O tal vez decidan seguir sus caminos por separado, y enfocarse en sus carreras y en sus vidas personales. La decisión es suya, y debemos respetarla. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ander nos ha enseñado mucho sobre el amor, sobre la fama, y sobre la importancia de la privacidad. Nos ha mostrado que incluso en las relaciones más perfectas, pueden surgir problemas y desafíos. Y nos ha recordado que a veces el amor no es suficiente. Pero, también nos ha dado esperanza. Nos ha mostrado que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Que el cariño y el respeto pueden permanecer, incluso cuando el amor romántico se acaba. Y que en ocasiones las segundas oportunidades sí existen. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir apoyando a Kerem y Ander en sus carreras y desearles lo mejor. Seguir sus proyectos, ver sus series y películas y disfrutar de su talento. Y por supuesto seguir soñando. Porque en el amor, la esperanza nunca se pierde del todo. En cuanto a la verdadera historia, es probable que nunca la conozcamos por completo. Las razones detrás de su separación son privadas, y solo ellos saben realmente qué pasó. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, escuchar las declaraciones que han hecho y sacar nuestras propias conclusiones. Pero independientemente de lo que haya pasado, es innegable que Kerem y Ander nos regalaron un romance inolvidable, una historia de amor que nos hizo soñar, reír y llorar. Y eso es algo que nadie les puede quitar. Su amor, aunque haya llegado a su fin, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos han enseñado a creer en el amor, en la pasión, y en la importancia de luchar por lo que uno quiere. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo, mis queridos fans. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dado un poco de esperanza. Ya ven, el amor es complicado, pero siempre hay algo de magia en el aire. Y en el caso de Kerem y Ander esa magia aún persiste, aunque sea en la forma de un recuerdo precioso. En resumen, hemos explorado la apasionante relación entre Kerem Bürsin y Ander Erçel, analizamos los posibles motivos de su separación, desde la presión mediática hasta las diferencias en sus estilos de vida, y hemos sopesado la posibilidad de una reconciliación. Hemos visto que si bien las segundas oportunidades son posibles, el futuro de su relación es incierto. Hemos explorado las presiones mediáticas, la compatibilidad de agendas y personalidades, y el impacto de las redes sociales en sus vidas. Y ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ander podrían volver a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pasó entre ellos? ¿Han notado alguna señal que nos dé esperanzas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan tanto. No duden en compartir sus ideas y sus predicciones. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que sean fans de Love is in the Air, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque vienen muchos más análisis, chismes y teorías sobre las series turcas que tanto amamos. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis queridos soñadores. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Nos vemos en el próximo vídeo con más series turcas y más chismes. Adiós.